Hola, una vez más estamos aquí en Somos Tétricos. Están escuchando a Cela Brambil y a Carlos Álvarez. Hola, gracias por escucharnos. Sean bienvenidos a su tercer programa. Ya tercero. Sí es, cómo pasa el tiempo, ya 3 semanas. El día de hoy les traemos dos temas que se pueden asociar entre sí. El gen de la maldad y asesinatos cometidos por niños. Para empezar, tengo una pregunta. ¿Existe o no existe el gen de la maldad? Es una cuestión muy interesante. Hay un doctor, un neurocientífico, que se dedicó a hacer un estudio. Visitó 8 prisiones de alta seguridad para hacer resonancias magnéticas a los cerebros de criminales para ver si encontraba alguna diferencia. Y resulta que sí encontró algunos resultados. Al parecer, los psicópatas muestran una menor densidad en ciertos sistemas que se encargan de procesar las emociones. Otros investigadores de la Universidad de Florida encontraron el gen MAO-A, que al parecer es hereditario y afecta los niveles de ciertos neurotransmisores que afectan el humor y el comportamiento. Esto no quiere decir que sean criminales las personas que tienen este gen, pero sí hace que sean más vulnerables a cometer algún crimen si han sufrido una infancia traumática o dolorosa. Y por último, hablando de estudios, la Universidad de Wisconsin-Madison reveló que los psicópatas muestran cierta reducción en las conexiones, en algunas conexiones cerebrales, sobre todo en la parte que es responsable de los sentimientos como empatía y culpa. También aquellas donde interviene el miedo y la ansiedad. Entonces, así que ¿existe un gen de la maldad? Pues como tal no hay ningún estudio que haya demostrado que existe o no. Hay ciertas diferencias en las estructuras cerebrales que podrían ser factores, pero no es determinante. Pues fíjate que para complementar lo que tú nos estás compartiendo, yo traigo la teoría de la doctora Ostrowski, que nos dice que los estilos de crianza influyen en la personalidad futura que éste vaya a desarrollar. Ahora sí que el medio que lo rodea es como la persona va a ser, o tiende a agarrar rasgos para su comportamiento a futuro. Entonces, citándola tal cual, dice: un estilo de crianza muy dictatorial o por su polo opuesto, que sea muy permisivo, no van a generar límites en los niños, que es que en esta etapa no se necesita tener un límite, que el niño entienda qué está bien y qué está mal. Entonces, dejarlos muy libres o tenerlos muy contigo siempre no son los estilos de crianza más óptimos. Es lo que nos comparte y lo que yo pude leer y lo que yo pude entender de esta teoría de la doctora. También dice que, pues como tú comentas también, la genética no es destino. Los genes pueden o no pueden estar presentes, pero si el gen está presente o no está presente, el medio ambiente va a depender de si se activan o no. Y aquí cito tal cual lo que dice: los científicos estamos aprendiendo que el medio ambiente prende o apaga los genes de muchas enfermedades, no solo en la violencia. Hablamos de enfermedades de la salud física. Diabetes, cáncer. Exactamente, o sea, es impresionante cómo también el medio ambiente, no nada más tu estilo de vida, sino cómo el medio ambiente también puede influir en tu salud, tanto mental como física. Solo para dar un dato, la doctora Ostrowski es de la UNAM, de acá de la Universidad de México, y fue la doctora que vio el caso de la Mataviejitas. Ella fue la que la analizó y tiene un libro. Otra manera de... Bueno, en la psicología y en el mundo neurológico se pueden explicar la maldad, la violencia de muchas maneras. Otra forma de explicar estos comportamientos también puede ser por un daño cerebral. A ver, nosotros tenemos 4 lóbulos
Y el lóbulo frontal, que en nosotros está más desarrollado, o sea, en nosotros los humanos, esta región que está en la parte frontal, como su nombre lo dice, del cerebro, es la que se encarga de lo que llamamos las funciones ejecutivas, que se encargan pues de dirigir, planificar, tomar decisiones y de controlar nuestra conducta. Hay un caso que fue el primero que se encontró o que se demostró, que es el de Phineas Gage. Él era un capataz que sufrió un accidente en su trabajo y los empleados, tenía empleados a su cargo, los empleados decían que era muy amable, muy servicial, y después de ese accidente, que fue un daño, sufrió un daño en la parte frontal del cerebro, hubo muchos cambios. Y su comportamiento y su conducta cambió por completo. De ser amable, responsable, servicial y todo esto, bajó su responsabilidad, se volvió irritable, molesto, tenía arranques de ira. Ese es el primer caso. Pero por ejemplo, aquí en México tenemos un caso que es el del asesino, un asesino actual que fue hace poco, el monstruo de Catepec. Él también sufrió un daño en el cerebro. Entonces tenemos que si nosotros sufrimos algún daño cerebral en ciertas zonas de nuestro cerebro, eso podría hacer que nuestras conductas y nuestra personalidad cambie por completo. Cuando pasa ese accidente o cuando pasa esa situación, desencadena esas conductas agresivas. Yo traigo otro punto de vista súper diferente, dejando de lado lo médico, la ciencia, lo psicológico. Vamos a hablar tantito de religión. Es un poco complicado de explicar, pero vamos a hacerlo sencillo. La iglesia se vio ante un problema del decir, oye, pues si Dios creó el mundo, Dios creó a los hombres a su semejanza, ¿por qué existe la maldad? Entonces Dios es malo, ¿no? Eso es lo que le preguntaban a la iglesia. Entonces la iglesia trató de explicar el mal de la siguiente manera. Decía, ok, Dios creó al hombre y a la mujer bajo los nombres Adán y Eva. Y en esta historia, en este relato que nos cuentan desde niños, es que había en un árbol una manzana. Dios les dijo que no la comieran, vino una serpiente, les dijo que se la comieran y esta Eva la agarró. Entonces aquí es como que dice la iglesia, ¿sabes qué? Pues el mal existió por ellos, ¿no? Y quisieron representar el mal ante una figura que fue la serpiente, tal cual. Después de esta explicación que trató de dar la iglesia, se toparon que muchas personas decían que si Dios era el creador, lo que yo les decía en un principio, que si Dios era el creador de todo el mundo y de la bondad, entonces también era el creador de la maldad, ¿no? Y que a él se le podían atribuir todas las desgracias que existían. Entonces la iglesia y la religión, a decir como que, caray, esta no la esperábamos. Caray. Dijo, pues me voy a guiar por lo que dijo San Agustín hace muchísimos años. Y voy a citar tal cual lo que dijo San Agustín. Dios les dio la posibilidad de no agarrar esa manzana. Quiere decir que Él les dio el libre albedrío de escoger el mal y el pecado o la bondad. ¿Y ellos qué escogieron? El mal. Entonces es como que decir, Dios no fue el de la culpa, Dios te dio dos caminos y tú escogiste la maldad. Esa es la forma de explicar la maldad para la iglesia. Para el psicoanálisis, yéndonos al polo opuesto completamente, también tiene su manera de explicar todo esto. Para el psicoanálisis de Freud, tenemos dos tendencias pulsacionales que se contraponen. ¿Qué es eso?, dirán. Bueno, se llamaban las pulsiones de la vida y de la muerte, que son como impulsos. Al decir pulsiones, queremos decir impulsos. La vida y la muerte, Eros y Tánatos. La primera pretende conservar la vida y unirse a otras personas.
y la pulsión de la muerte es todo lo contrario, destruye y disuelve todo lo bueno. Siempre nos vamos a inclinar hacia un lado y las dos son parte de nosotros en gran medida, ¿ok? Bueno, para esto hay otra teoría que se llama la tabula rasa. Esta nos habla de que llegamos a este mundo con una tabla o una pizarra en la que no tenemos nada escrito. Somos una tabla en blanco. El conocimiento y todo lo que nosotros somos se crea a través de esta experiencia y vamos llenando nuestra pizarra con todas las cosas que vivimos, se queda en nuestra memoria y así es como actuamos. Entonces, ¿nacemos o no nacemos malos? Pues para esta teoría y para también esto se conecta mucho con lo que mencionabas de la doctora Ostrowski, pues no nacemos malos. Dependiendo de nuestro medio ambiente, de nuestro contexto, es la forma en la que nos vamos a moldear y luego vamos a actuar. En psicología hay muchas maneras de explicar la maldad, como ya lo dije. Lo que es bastante curioso es que si te haces malo por lo que vives, ¿por qué existen niños que han cometido actos brutales y asesinatos? ¿No? O sea, ¿por qué un niño? ¿Qué tanto pudo vivir un niño? Porque hay niños muy pequeños que cometen esto. ¿Qué tanto vivió un niño para cometer un asesinato brutal? Esa es nuestra pregunta. Y que pues lo podemos contestar de mil formas, algunas ya las dijimos, pero pues es lo curioso de todo este asunto. Y es a lo que nos trae al tema de hoy, que son los niños criminales. Sí, criminales. Bueno, no, son asesinos, porque vamos a hablar de niños asesinos. Pues sí, pues yo creo que es igual, como lo hemos comentado, depende del medio ambiente que vivieron estos niños, pues es la forma en que ellos se van a comportar. Vamos a hablar sobre el primer asesinato, el primer niño que cometió un crimen. El primer caso se llama el asesinato de Maddie Clifton. Fíjate que yo ya había tenido una noción, ya lo había escuchado en la televisión hace mucho tiempo, pero nunca había leído bien. Joshua nació un 17 de marzo de 1984 y vivía en Florida. En una entrevista ya años después de haber cometido el crimen, declaró que su madre y él vivían temerosos de su padre, pues este tenía un temperamento muy fuerte que afectaba a los dos, tanto a la madre como al niño. Entonces ahí estamos retomando el tema del medio ambiente, ¿no? Como aquí él hace mención que su padre tenía un temperamento muy fuerte. No dice hasta qué punto llegó a ser capaz el padre con este comportamiento, pero pues sí te deja pensar que pues vivió cosas difíciles, ¿no? El caso ocurrió el 3 de noviembre de 1998, cuando Joshua tenía 14 años. Este niño Joshua tenía una vecina que se llamaba Maddie Clifton y un día desapareció de la nada la niña. Tras no obtener nada, pues la policía cerró el caso porque pues no tenían noticias, no tenían información sobre el paradero de esta niña. Pero hubo 400 voluntarios, que seguían buscando a Maddie. Incluidos en esos 400 iba Joshua. Publicaron lienzos, cuadros, todo para encontrar a la niña. Una semana después de que la niña desapareciera, la madre de Joshua entró a su habitación, pues a limpiarla, ¿no? Notando un olor raro en la habitación. Un líquido extraño que provenía de la cama de Cuando se le ocurrió levantar el colchón, pues se percata que ahí estaba la pequeña Maddie. Estaba el cadáver de la niña. Esta fue a la policía ya que pues se encontraba ahí por la cuadra y les encontró a la niña en su casa golpeada y se decía que había sido apuñalada 11 veces. Cuando le preguntaron pues a Joshua, ¿no? Que por qué la había matado, por qué tenía el cuerpo, explica que ambos estaban jugando aquella tarde al béisbol y sin querer le dio un golpe con la pelota
en el ojo de la niña. Por lo cual pues ella estaba sangrando, llorando. Y aterrorizado por todo lo que estaba viviendo Maddie y por la reacción que iba a tener su padre ante lo que había hecho, el chico decidió llevarla a su habitación, la golpeó con un bate para que ella dejara de llorar, lo cual no funcionó, ella siguió llorando. Joshua pasó a apuñalarla y por el miedo, repito, a lo que el padre fuera a decirle, pues la escondió en la cama. Joshua, a la edad de 14 años, fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua en 1999. Actualmente Joshua sigue en prisión, ha dado muchas entrevistas. Algo leí, la verdad no lo tengo muy ahorita muy presente, pero la hermana tenía muchísimo miedo de él, la hermana de Maddie, porque creía que también quería matarla a ella. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, pero repetimos, como el medio ambiente que Joshua en este caso vivía, le hizo hacer ese asesinato pues para que su padre no se enojara por haberla golpeado. Hablando del medio ambiente, yo también traigo un caso que pues involucra mucho al contexto. Voy a hablar de Alisa Bustamante. Ella nació el 28 de enero de 1994, o sea, ya tiene 26 años en este momento. Es hija de padres adolescentes adictos a las drogas. Su padre estuvo siempre en prisión la mayor parte de su infancia y su madre la abandonó cuando era niña y la dejó con su abuela. Ella se hacía cutting, se cortaba su piel y tenía la palabra, por el cutting, escrita la palabra odio en uno de sus brazos. En el 2017 intentó suicidarse y tomaba antidepresivos. Alisa cavó 2 tumbas poco profundas cerca de su casa. Tenía el propósito o el objetivo de matar a alguien porque tenía curiosidad y quería saber qué se sentía matar a alguien. El 21 de octubre de 2009, Alisa usó a su hermana menor para que le hablara a Elizabeth Olten, una niña de 9 años. Y le dijeron que tenían un regalo para ella. Alisa la llevó a un bosque, la estranguló y con un cuchillo que escondía en su mochila la apuñaló varias veces. Cortó su garganta y la mató. Después la enterró en una de las tumbas que cavó y la cubrió con hojas. Luego, en su diario, ella escribió, así como les voy a decir: las he estrangulado y degollado y apuñalado y ahora están muertas. No sé cómo me siento ahora mismo. Ha sido increíble. En cuanto superas el momento de "oh Dios mío, no puedo hacerlo", es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa ahora mismo. Bueno, me tengo que ir a misa, jaja. Fuerte porque no tenía remordimientos, no tenía empatía, culpa ni nada. En realidad, o sea, cuando decía que estaban muertas, nada más hablaba de Elizabeth Olten, no de la hermana. Ella después le dijo a la policía, después de muchas horas, le dijo dónde estaba el cuerpo y fue arrestada y acusada de asesinato. Fue juzgada como adulto, entonces le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra. Ella se declaró culpable, por lo tanto el cargo fue reducido y el 10 de enero de 2012 fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Entonces fue hace poquísimo tiempo. Sí, un caso muy actual. Vemos cómo no sentía remordimientos y cómo también su contexto pudo haber influido. También estaba leyendo que después de todo lo que hizo durante el juicio, ella, bueno, la familia de la víctima le decía que era un monstruo y todo esto, y ella dijo que estaba arrepentida y que si podía regresarles a su hija lo haría, pero pues ya después de cuánto. Ya después de lo que había hecho, ¿verdad? Y de lo que dijo en un principio. O sea, de lo que escribió en su diario. El siguiente caso que yo traigo es también actual, del año 2016. Es un caso de aquí de México. Casi
podemos decir que ya no era tan niño por la edad que tenía. Tenía 17 años en su momento que lo cometió, pero pues cuando lo cometió todavía era menor de edad. El menor que vamos a hablar, no hay nombres, por lo que yo estuve investigando, nunca encontré el nombre. Es originario de Chiapas y un poco de su historia es que desde los 7 años fue abandonado por sus padres, quedando a cargo de sus tíos, lo cual estos lo obligaban a trabajar en un circo y en ese trabajo pues conoció a su novia, una novia que él tenía. Ambos eran menores de edad, ella tenía 16 años al momento de que se cometió el asesinato. Ambos menores, hartos de toda la situación que estaban viviendo, decidieron huir de sus casas y quedarse a vivir en una casa que estaba por el circo o en los terrenos, la verdad no recuerdo muy bien. Todo el drama, toda esta historia comienza cuando la chica de 16 años le comenta a su novio que uno de los amigos, porque estos tenían 3 amigos que también trabajaban en el circo, la miraba con mucho morbo. Después le comentó que uno de ellos había levantado la cortina de la ventana para espiarla mientras ella se cambiaba, y otro de ellos había entrado sin permiso a la casa. El joven, envuelto en celos, y comentaban que estaban en un estado inconveniente porque pues sí les gustaba las drogas y el alcohol, decidió tomar venganza por sus propias manos. Mató al primero, que fue al que miraba con morbo a su novia, y un día después atacó a los otros 2 chavos. A los 3 les cortó las manos y las orejas, los abandonó en un terreno baldío. Y bueno, ¿cómo se enteraron que había sido este joven de 17 años? Porque la novia presenció los crímenes y fue la que lo acusó de que él había asesinado a los amigos. Acto seguido pues lo condenan. Tengo entendido que aún sigue en prisión. No mencionan nada de la chica después de esto, qué pasó, nada. Pero fíjate cómo volvemos a lo mismo. El ambiente que estos 2 niños, y sobre todo el chico que cometió este asesinato, vivió desde muy joven, desde 7 años, ser abandonado por sus padres, sentirse solo desde su inicio. Sus tíos no lo apoyaron, lo mandaron a trabajar, y tomó el camino pues de drogarse, de tomar, y que un arranque de celos, de ira, por ese arranque de celos mató a alguien, a 3, y ahorita está en prisión. Hablando de arranques de ira, yo traigo precisamente uno sobre eso. Les voy a hablar de Eric Smith. Él nació el 22 de enero de 1980 en Nueva York, Estados Unidos, y por su apariencia creció con complejos, con baja autoestima. Era pelirrojo, llevaba gafas, tenía pecas y orejas puntiagudas. Entonces llamaba la atención de los bullies que lo acosaron. Durante muchos años sufrió abuso verbal y físico de todos sus compañeros, y en una ocasión él dijo, ya de adulto en la cárcel, dijo: empecé a creer que yo no era nada más que un donadie. Mi visión de la vida era oscura, sentía que ir al colegio era ir al infierno, porque eso es lo que era para mí. Entonces él creció de esta manera, y toda su ira contenida la desembocó en un pequeño llamado Derrick. Cito lo que dijo Eric de por qué lo hizo: porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que estaba haciendo daño a alguien. Voy a contar pues más o menos lo que sucedió el 2 de agosto de 1993. El niño Derrick se dirigía a un campamento de verano que estaba cerca de su casa. Era la primera vez que su madre lo dejaba ir solo
algún lugar. El pequeño tenía 4 años y se encontró con Eric, que iba también al mismo lugar. Cuando se encuentra con Derrick, lo manipula para que vayan al bosque. Y ahí pues le tira rocas a la cabeza, se aprovecha sexualmente de él y lo estrangula. El informe forense reveló que el niño murió por un traumatismo craneal. Cuando él termina de cometer el crimen, coge el almuerzo de Derrick, aplasta un plátano y le echa la bebida que traía el niño, la derrama sobre su cadáver. O sea, muy parecido como venganza lo que le hacían los bullies. ¿Cómo se dieron cuenta de que él fue el que lo mató? Bueno, pues entrevistaron a todo el que pudiese haber visto a la víctima. Recordemos que iban al mismo campamento. Eric Smither estaba ahí y cuando la policía llegó a su casa, él se puso nervioso y empezó a decir que si creían que lo había matado él. Entonces se tomó un descanso. Su papá le llevó una bebida igual a la que él había tirado, le había arrojado al niño. Y Eric la arrojó al suelo. Al día siguiente, pues Eric los conduce al lugar donde se llevó a cabo el asesinato. Antes de esto, una de las vecinas también informó que Eric le había hecho preguntas extrañas como que qué pasaba si un niño asesinaba a alguien. Tenemos explicaciones que hicieron de estos actos y esos comportamientos violentos. Estudió que la mamá de Eric tenía epilepsia y le recetaron cierto medicamento que posiblemente causó malformaciones en el feto durante el embarazo y que esto se tradujo a comportamientos violentos. Algunos psiquiatras estudiaron que es posible que este medicamento le provocó un daño a nivel cerebral, generando un trastorno explosivo intermitente, que es lo que estábamos diciendo ahorita de los ataques de ira. Este trastorno se caracteriza por una forma extrema de enfado, que presentan una rabia incontrolable. Y si a eso le sumamos el bullying que sufrió en la escuela, pues tenemos detonantes. Además de eso, en entrevistas que le hicieron después, él dijo que en su casa pues no estaba en paz, no estaba tranquilo. Había muchísimos problemas y algunos especialistas estaban seguros por la forma en la que abusó sexualmente de Derrick, que su hermana mayor sufrió también abusos sexuales por parte del padrastro. Pues ahí vemos que seguramente él escuchó o vio algo y... Sí, estaba repitiendo conductas que él vio. 11 años después, él se arrepintió de lo que hizo y le pidió perdón a los familiares de la víctima. Pero pues sí, un crimen bastante fuerte y doloroso y todo para todas las partes. Sin duda alguna, lo que mayor influye y lo que mayor peso tiene en si una persona, hablando de un niño, hablando de un adulto, si una persona decide o se ve en esta situación de cometer un asesinato, pues es sin lugar a dudas por el contexto y el medio ambiente que él está viviendo, lo que él ve, lo que escucha. Todos los casos o la mayoría se vieron influenciados por el medio ambiente que ellos vivían, o sea, por las personas, por el medio que los rodeaba. Que ojo, no es justificación. No justificamos. Pero también debemos entender y comprender ahora sí que, un poco que ellos también son víctimas de algo. Sí, es una empatía, ¿no? No es como que estamos diciendo, pues sí, los estamos pobrecitos, pues no. Son asesinos, sea la edad que tengan, son asesinos y siempre lo serán, pero sí hay que tener un poco de empatía que pues vivieron situaciones difíciles, que fue lo que detonó. ¿Llegamos al final del tema? Yo creo que sí. Sí, llegamos. Ya llegamos. Pues antes de despedirnos, queremos agradecer
a quienes nos dejaron un comentario en YouTube, porque por si no lo saben, también estamos subiendo ahí. Así que saludos a Zuli, Cris, Napaquetzali, Luz Guerrero, Nayeli Terán, Brigitte Camila y Nerea Torres. Muchas gracias por escucharnos, por dejarnos su comentario. Si les gusta el podcast, compártanlo con sus amigos para que nos escuchen más personas, ¿verdad? Así es. Escríbanos en nuestras redes sociales si nos están escuchando y qué les pareció el programa, qué nos hace falta también. ¿Qué otros casos conocen que no mencionamos? Porque hay muchísimos que les gustaría escuchar. ¿Qué tema les gustaría que platicáramos? A lo mejor ahorita dicen, oye, quiero escuchar esto, pues lo podemos hacer, ¿no? Y como ya dijimos, si dejan su comentario en YouTube, les mandaremos saludos el próximo episodio. En mi Instagram estaré subiendo historias sobre los siguientes temas para que ustedes también puedan participar. Nuestros episodios pasados están en Spotify, en Radio Public, en YouTube para que los escuchen. El primero, acuérdense que es de crímenes en Halloween y el segundo es de pesadilla. Yo estoy en Instagram como imcelauranvillé y yo en Instagram como soy.carlosálvarez. Hasta la próxima.